Vamos a hablar sobre cálculo de dosis, a cargo del ingeniero Flavio Gutiérrez Bohem, quien es ingeniero agrónomo, egresó como ingeniero en 1990 y en 1995 finalizó su maestría en Ciencias del Suelo, ambas en la Facultad de Agronomía de la UBA. De 1995 a 1998 realizó su doctorado en la Universidad de Kentucky. En la actualidad es profesor adjunto de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA e investigador independiente del CONICET. Ha trabajado en la respuesta de cultivos a diversos estrés, salinidad, agua, nutrición. Actualmente estudia la respuesta de cultivos de granos a la fertilización y la dinámica en nutrientes en el sistema suelo-planta. Los resultados de estas investigaciones los ha difundido en revistas científicas, congresos, jornadas y publicaciones técnicas. Dicta cursos de grado y posgrado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y a mí me tocó hablar de cálculo de dosis, ¿no? Y me voy a apoyar bastante en la presentación anterior, porque antes de calcular la dosis, básicamente, es bueno refrescar que las tareas previas, que es hacer el diagnóstico, básicamente. Y me interesa refrescar cuáles son los objetivos de hacer un diagnóstico de la fertilidad. Es evaluar la capacidad del suelo de proveer nutrientes a un cultivo, es identificar qué nutrientes pueden ser deficientes y también poner un valor a ese análisis de suelo en el sentido de determinar cuál es el nivel de esa deficiencia o de la probabilidad de respuesta. Y finalmente, uno hace todo eso ¿para qué? Para hacer una recomendación. La recomendación no es solo la dosis, también es fuente, momento, ubicación. Y en el marco de una jornada de buenas prácticas y de un bloque de 4 Rs, ¿no? A mí me tocaría hablar de la dosis correcta. A veces cuando uno escucha esto de dosis correcta piensa que hay una dosis correcta. En verdad no hay una única dosis correcta. Hay distintos criterios de cálculo de dosis, que es lo que voy a exponer ahora, a continuación. Es cierto que no hay dosis correcta posible si no está basada en un diagnóstico previo. Por eso es muy importante la exposición anterior de Reusi Calvo, que puso énfasis justamente en hacer un buen trabajo de muestreo, de análisis y de interpretación. Y para calcular la dosis, ¿no? O para exponer los distintos criterios de cálculo de dosis que tenemos disponibles, particularmente en la región pampeana, que es donde más se ha trabajado en cultivos extensivos en particular, yo los agrupé en dos tipos de nutrientes. Nutrientes poco móviles en el suelo, el típico ejemplo es fósforo, y nutrientes móviles en el suelo, que es nitrógeno. Para hacer el diagnóstico de nutrientes poco móvil, como bien dijo Reusi Calvo, lo típico es este tipo de curva, donde tenemos el rendimiento relativo del cultivo en función de la disponibilidad de fósforo del suelo. Estas curvas han sido calibradas para distintas zonas y cultivos de la región, y es lo que nos permite darle un valor al análisis, ponerle un valor al número que me manda el laboratorio. O sea, si yo tengo 30 o tengo 5 o tengo 10, ¿qué significa eso? Que la disponibilidad es alta, es media, es baja. Me da una idea también de la merma de rendimiento si yo no cubro esa deficiencia con una fertilización. Ese es el rendimiento relativo. O sea, me da una idea de la magnitud de la deficiencia que va a sufrir el cultivo. Y en base a ese diagnóstico, yo puedo calcular una dosis basada en distintos criterios. Hay criterios basados en los cambios que esa dosis produce en la disponibilidad de fósforo del suelo. El típico es el criterio de enriquecer y mantener. Y también hay criterios basados en la respuesta de cultivo que permiten calcular una dosis óptima económica. Vamos a ver primero el de enriquecer y mantener. Una vez hecho el análisis y el diagnóstico, si yo califico esa disponibilidad como media, la recomendación va a ser tratar de mantener esa disponibilidad en ese rango. Para tratar de mantener la disponibilidad en ese rango, yo tengo que aplicar una dosis que iguale a la exportación que va a tener el cultivo. O sea, una dosis de reposición. En ese caso, el cálculo de dosis, ¿en qué se basa? En el rendimiento esperado.
O sea, dentro de un mismo rango de disponibilidad, si yo quiero mantener esa disponibilidad, tengo que aplicar lo que se va a llevar el cultivo en la cosecha. Y para eso puedo hacer una estimación. Hay información disponible para los distintos cultivos. Mencioné un ejemplo, en este caso, soja. 5,5 kilos de fósforo por tonelada. Entonces, si yo espero que rinda 4 toneladas, la dosis recomendada va a estar entre 20 y 25 kilos de fósforo por hectárea. Eso si yo quiero mantener la disponibilidad. Pero si mi suelo tiene baja disponibilidad y quiero aumentar la disponibilidad, necesariamente tengo que aplicar más fósforo que el que se va a llevar el cultivo. Voy a tener un balance positivo de fósforo, porque la dosis supera la exportación, con lo cual, en el largo plazo voy a ir aumentando lentamente la disponibilidad. Por eso esta forma de escalera. Estos son la parte de la dosis que va a enriquecer, que supera la dosis de mantenimiento. Entonces calculo la dosis de mantenimiento en función de la exportación esperada y le agrego más fósforo. Si la disponibilidad es baja, la recomendación es enriquecer para levantar la disponibilidad y situar la disponibilidad en un rango, y este es solo un ejemplo, no es que hay que usar este rango, en un rango en el cual la probabilidad de deficiencia sea baja. Si yo hago esto sistemáticamente, voy a tener todos mis suelos en ese rango objetivo, fertilizando todos los años con la dosis de reposición. Y voy a tener un balance cero de fósforo. Estamos lejos de eso, como mostraron los expositores anteriores, de tener un balance cero de fósforo. Voy a tener un balance cero de fósforo y voy a situar mis suelos en un rango de disponibilidad en el cual los cultivos tienen baja probabilidad de sufrir una deficiencia. Hay otros métodos de cálculo de dosis basados en el efecto que tiene aplicar fósforo al suelo. En este caso, uno se fija un objetivo de disponibilidad, también basado en un diagnóstico, y la dosis es proporcional a qué tan lejos estoy, hacia abajo, de ese objetivo. Y hay que saber esto, es cuántos kilos de fósforo por hectárea hay que agregar para elevar una ppm. Eso ha sido calibrado para diversos suelos de la región pampeana. Ese número depende de características del suelo. Como bien mostró, por ejemplo, en casos de suelos de Entre Ríos, no es lo mismo un molisol que un vertisol. Nosotros vimos que no es lo mismo un suelo del sur de la provincia de Buenos Aires que el norte de Buenos Aires. Depende de la zona, de características del suelo, ¿a qué? Asociadas a la retención que ese suelo ejerce sobre el fósforo. El fósforo es un elemento que interacciona fuertemente con el suelo, con la fase sólida, es retenido con el suelo, no se va a ningún lado si no hay erosión, o sea, se queda donde uno lo pone. Eso es lo que nos permite también elevar la disponibilidad, o sea, si uno pone de más respecto de lo que se lleva, el resultado es elevar la disponibilidad. No se pierde ese fósforo, queda en el suelo, porque queda retenido por el suelo. Ahora, cambiar la disponibilidad de fósforo de un suelo, si el suelo es distinto, implica agregar distintas cantidades de fósforo. Este método es muy sencillo de cálculo de dosis. Lo único que necesito saber es fijar un objetivo en base al diagnóstico y tener el análisis del suelo, obviamente, y saber qué coeficiente usar acá. Pero si yo les hiciera la pregunta de si yo hago esto sistemáticamente, ¿a qué nivel de fósforo va a llevar ese suelo? La respuesta intuitiva es 15, pero no es la respuesta correcta, porque hay que contemplar también, uno agrega fósforo, eleva la disponibilidad, pero también está sacando fósforo con la extracción. Si yo en este sistema tengo una extracción media anual de esa magnitud, el nivel final que va a tener el suelo en el largo plazo va a estar en torno al valor que indica la flecha. ¿Por qué? Porque en este rango estoy recomendando dosis que son menores a la extracción, con lo cual la disponibilidad va a bajar. Y solo en este rango de disponibilidades recomiendo dosis que están por encima de la extracción, con lo cual estos suelos van a tender a aumentar su disponibilidad. Entonces, si yo fijo un objetivo de esta manera, tengo que ser consciente de esto, que en el largo plazo nunca llego a 15. Voy a estar un poco por debajo por la extracción que estoy realizando con los cultivos. Bueno, para fósforo,
También podemos calcular la dosis basada en la respuesta del cultivo. En este caso, se necesita contar con información de este tipo, o sea, respuesta en función de dosis, como muestra el gráfico, y también en función de la disponibilidad. La disponibilidad de fósforo determina el nivel de respuesta. Tenemos más disponibilidad en suelos de disponibilidad, más respuesta, perdón, en suelos de disponibilidad baja, que es la curva roja, y podemos esperar menor respuesta promedio en suelos de disponibilidad media. Para calcular una dosis con este tipo de información, una dosis óptima económica, lo que tengo que tener en cuenta es cuál es el incremento de rendimiento por cada kilo de fósforo agregado. Y como ven, son curvas, no son rectas. Eso implica que los primeros kilos tienen una eficiencia alta y en la medida que se aproxima al máximo rendimiento, a dosis que saturan la respuesta del cultivo, la eficiencia cae. Entonces hay que encontrar el punto en el cual la eficiencia se iguala de ese kilo de fósforo que estoy agregando, o sea, la respuesta que obtengo con ese kilo adicional se iguala con la relación de precios, con el costo que tiene ese kilo de fósforo. Esa es la dosis óptima económica. Este es el gráfico de eficiencia. La eficiencia cae cuando aumento la dosis y las eficiencias son mayores cuando la disponibilidad del suelo es menor. Y la dosis óptima económica depende también de la relación de precios. Si yo tengo esta relación de precios, tengo esta dosis óptima económica para estos suelos y esta para estos suelos de disponibilidad media. O sea, en este caso el cálculo de la dosis depende de la disponibilidad del suelo. Es inevitable, ese insumo de información lo necesitamos siempre, o sea, el diagnóstico básicamente. De la disponibilidad de fósforo del suelo, de la dosis y de la relación de precios, básicamente. Con esa información podemos calcular una dosis óptima económica, incluso para fósforo. Ahora bien, ¿dónde van a quedar nuestros suelos en cuanto a disponibilidad si hacemos una cosa u otra? Si uno aplica el criterio de enriquecer y mantener sistemáticamente, va a tener los suelos alrededor del rango superior de la disponibilidad media elegida. ¿Por qué? Porque en general cuando uno aplica por rendimiento esperado, tiende a ser, aunque use rendimientos pasados, que son bastante realistas para estimar un rendimiento esperado de cultivo, en general tiende a ser ligeramente optimista y en el largo plazo termina aplicando un poco más de lo que saca, no mucho más. Se aplica este criterio de dosis óptima económica, que básicamente el objetivo que tiene es que la respuesta del cultivo fertilizado me pague la fertilización. El objetivo no es ni máximo rendimiento, sino máximo beneficio económico de la práctica. En ese caso, voy a situar a mis suelos en un rango un poco inferior, seguramente, en el largo plazo, hay estudios que marcan esto, fertilizando todos los años. En los dos casos termino fertilizando el cultivo todos los años, porque cualquiera sea el criterio, los suelos de alta disponibilidad, la recomendación siempre va a ser no fertilizar. En esos suelos el balance de fósforo va a ser negativo y lentamente va a ir cayendo la disponibilidad, o no tan lentamente, como mostró Díaz ahorita en el oeste, que en la segunda mitad de la década del 90 cayó la disponibilidad y en algún momento se estabiliza porque empezaron a fertilizar. La situación es, digamos, de largo plazo, si uno hace diagnóstico y una recomendación en un nutriente poco móvil, termina fertilizando todos los suelos y todos sus cultivos. El tema es con qué criterio podemos usar. Para nutrientes móviles como el nitrógeno, en general nos basamos en nitrógeno del suelo, que es nitrato, nitrógeno en su forma disponible, inmediatamente disponible en los primeros 60 centímetros típicamente, y le sumamos el nitrógeno del fertilizante en este eje, para evaluar la disponibilidad. Esto es rendimiento de maíz en función de nitrógeno del suelo más fertilizante, y pasa lo que señala Reusi-Calvo, 34% de la variación. Hay una gran variación, pero hay una tendencia central, y vamos a ver algunas causas de esa variación. Él marcó claramente cuál es la más importante.
Pero este tipo de curvas, si están calibradas adecuadamente para el ambiente productivo en el cual las voy a usar, es la herramienta útil que tengo para hacer un cálculo de dosis, para hacer un diagnóstico y un cálculo de dosis. Con esa información uno puede calcular la dosis basada en una curva de rendimiento relativo, que les voy a mostrar, o en curvas de rendimiento como esta, observadas, o también basadas en modelos de simulación. Vamos a ver primero las de curvas de rendimiento relativo. Esta es una red experimental de trigo en el sur de Santa Fe. Y una curva que relaciona el rendimiento relativo del cultivo con el nitrógeno disponible en la siembra. Ellos observaron que todos esos experimentos realizados durante varios años se ajustaban aceptablemente en la misma curva. Esta curva permite establecer un valor crítico, un nivel crítico de disponibilidad, por debajo del cual el cultivo rinde menos, no alcanza máximo rendimiento. Y el cálculo de dosis en este caso es muy sencillo, porque la recomendación es llevar el suelo al nivel crítico si es que uno tiene menos, básicamente. Con lo cual que en general tienen menos. En particular en esta red, todos los sitios tenían rango de nitrógeno inicial a la siembra por debajo de ese umbral. O sea que la recomendación de aplicarla en esos sitios era siempre fertilizar. El tema es cuánto, justamente, cuánto fertilizar. Entonces tenemos el nivel crítico, en este caso 92 kilos, y le restamos lo que medimos en el suelo con el análisis de suelo. Ahora bien, cuando lo hicieron para maíz, en la misma zona, lo que observaron es que no tenían un solo valor crítico. ¿Por qué? Porque, como les mostró Reusi Calvo, el valor crítico en nitrógeno depende del rendimiento alcanzado. En los sitios, en los ambientes de mayor rendimiento, el valor crítico es más alto. Acá, en ambientes donde el cultivo tenía como rendimientos máximos menores a 9 toneladas y media, el cultivo de maíz, este era el valor objetivo a alcanzar de disponibilidad inicial de nitrógeno. Pero en ambientes de mayores rendimientos necesitamos más nitrógeno para el mismo cultivo y zona. Ahora bien, uno puede conocer en qué ambiente, qué nivel crítico utilizar, porque sabe que puede haber ambientes donde siempre rinde más o donde siempre rinde menos. Esa es una variación predecible, que parte del conocimiento del ingeniero agrónomo de la situación de producción. El problema es cuando esa variación es el año. Y eso pasa con nitrógeno. Podemos tener años más favorables y menos favorables en el mismo lugar. Con lo cual, hay cierto nivel de incertidumbre en nitrógeno, en los nutrientes móviles para la recomendación, que no la tenemos en fósforo. En fósforo, la respuesta a fósforo no está afectada por el rendimiento alcanzado, a diferencia de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno requiere un mayor esfuerzo de tratar de despejar cuáles son las fuentes de variación. Un intento de eso es usar, por ejemplo, curvas generadas con modelos de simulación que me da una idea de la variabilidad ambiental, porque hacen las corridas para una serie de años y dentro de estas dos curvas, roja y azul, está el 60% de los años. Hay un 20% por debajo y un 20% por arriba. Pero me da una idea de la variabilidad y en general contemplan algunos aspectos de suelo, como su capacidad de almacenamiento de agua, el agua inicial, ¿no?, que pueden también afectar la amplitud de esta variación. El uso es similar a una curva de respuesta, o sea, es el cálculo de la dosis óptima económica en función de la relación de precios y de dónde uno cree que está. Si esta curva, obviamente, representa adecuadamente la situación de producción. En función. Pero muchas veces pasa en nitrógeno que el año afecta más la dosis óptima, o sea, el objetivo, que la relación de precios. O sea, en nitrógeno es más difícil de hacer la recomendación. Tenemos que saber cuáles son las fuentes de esta variación.
Finalmente, para fósforo tenemos sistemas de cálculo que se basan en qué cambio produce esa dosis sobre la disponibilidad, en un balance con la extracción. También podemos hacer cálculos de dosis basados en respuestas de cultivo. Para nitrógeno, ¿y qué factores afectan la dosis? La disponibilidad de fósforo, en este caso la exportación de fósforo esperada, la disponibilidad de fósforo, características del suelo que regulan la relación entre cuánto agrego yo y cuánto eleva la disponibilidad. Y acá la disponibilidad de fósforo y la relación de precios. Pero miren, en fósforo, en nutrientes poco móviles, nunca entra el rendimiento esperado en el sentido de el ambiente, el rendimiento que se va a alcanzar, porque justamente la respuesta es mucho más estable, depende mucho más de la disponibilidad, con lo cual hace menos impreciso la recomendación. Es más fácil hacer una recomendación para fósforo que para nitrógeno. Para nitrógeno, cualquiera sea el método elegido, siempre entra esto, el año ambiente, digamos, como que tiene un efecto sobre el óptimo de nitrógeno, sobre la disponibilidad de nitrógeno inicial a la que uno debe apuntar. Entonces tenemos, como etapas previas al cálculo, la elección del método de diagnóstico. Tiene que estar calibrado para el cultivo y la zona. Una vez elegido el método de diagnóstico, tenemos que tener la información que requiere el método. El análisis de suelo clásico. Sin análisis de suelo no podemos hacer diagnóstico y recomendación. Luego podemos elegir el criterio de recomendación, que requiere información adicional, la exportación esperada, la relación de precios, el ambiente año que esperemos, y finalmente el cálculo de dosis. Y para todo esto es la tarea básicamente de los ingenieros agrónomos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Flavio.